Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca del Murciélago. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis clanes favoritos de Vampiro la Mascarada. Como bien sabrán, los clanes son aquellos que descendieron de Caín y que se caracterizan por tener, en este caso, un conjunto de habilidades en particular y se diferencian, además de tener habilidades específicas, también por sus maldiciones. Hoy me voy a referir a los Nosferatu, principalmente porque son el primer clan con el que jugué y hasta la fecha es mi clan favorito. Los Nosferatu se caracterizan por ser vampiros maldecidos por la fealdad. No me refiero sencillamente a una nariz desproporcionada, un ojo más arriba que el otro, no. Cuando digo fealdad me refiero a monstruosidad. Los Nosferatu son repulsivos, lo que implica un desafío para el jugador porque las tareas sociales son mucho más complejas. Recordemos que el componente social en Vampiro es sumamente importante. En 20 aniversario, los Nosferatu empiezan con apariencia cero y no pueden subir, en este caso, ese atributo en ningún momento. En quinta edición, los Nosferatu comienzan con el defecto, en este caso repulsivo, y no pueden sumarse puntos en esta ventaja, en este caso de apariencia. Ya no pueden tener belleza ni despampanante porque están maldecidos para ser monstruos. ¿Cómo fue mi primera experiencia jugando con un Nosferatu? Debo decir que fue bien interesante. Como fue mi primera partida, había muchas cosas de vampiro que pasé por alto para empezar como jugador novato. El concepto de la mascarada se me hacía complejo al principio. Me costaba guardar las apariencias, me costaba esto de mantener la mascarada. Mi narrador de turno me castigó bastante por yo romper la mascarada, lo que fue bastante justo. Me enseñó un poco de la historia del mundo del juego. Y claro, yo con mi personaje que le faltaba un ojo y que tenía la mitad de la mandíbula fuera, tenía la apariencia de una persona quemada, muy, muy monstruosa, que se le salían muchas veces lombrices. Bueno, yo le agregaba detalles dramáticos como larva y cosas así. Y a mí me encantaba esto de ir a asustar personas. Obviamente salió mal en un mundo donde existen cazadores, hombres lobos, otros vampiros que pueden ser tus enemigos. La mejor idea es mantener el perfil bajo. Los Nosferatu se caracterizan por... se les suele atribuir la idea de ser traficantes de secretos. Como son monstruosos, se ven obligados a recluirse en lugares donde nadie los vea. Por lo tanto, es muy normal, muy común que se le asocie, por ejemplo, a las alcantarillas. Es como el primer lugar al que se asocia a los Nosferatu. Cuando tú le preguntas a un jugador nuevo o a un experimentado, van a coincidir en que el Nosferatu es un ser del subsuelo. Obviamente, eso es un estereotipo. Un Nosferatu podría vivir en un remolque, podría vivir en un circo, formando parte, en este caso, como una parte de las atracciones. Podría vivir perfectamente en un vagón de tren abandonado, en una iglesia antigua. No hay que limitarse, obviamente, al estereotipo de la rata de alcantarilla, pero sí es como uno de los estereotipos más constantes, ¿cierto? Porque las alcantarillas tienen dos características sumamente importantes que de alguna forma conectan muy bien con los Nosferatu. La primera característica es que están ocultas a la vista de cualquier persona, y lo segundo es que tienen muchas conexiones. Y eso es muy Nosferatu porque ellos, como decía antes, también están muy asociados al tráfico de secretos. Sin embargo, no hay que quedarse, insisto, con el estereotipo. Un Nosferatu tiene tres disciplinas que le permiten, en este caso, desempeñarse en el mundo de tinieblas. La primera característica importante que hay que considerar es que como son buenos para los secretos, generalmente suelen ocupar ofuscación, que es la disciplina que les permite nublar los sentidos de quienes los rodean para poder esconderse a plena vista. También ocupan ofuscación en niveles superiores para cambiar de apariencia y así poder pasar desapercibidos. También tienen animalismo, que también se usa mucho en este caso en el contexto de espionaje. El típico Nosferatu que ocupa ratas para espiar a sus enemigos o para enviar alguna trampa o para desinformar. Es muy común ocupar ratas, palomas, otro tipo de animales, en este caso para poder ejercer su influencia. Evidentemente el Nosferatu no solamente se limita a este tipo de animales, también se puede ocupar enjambres en el cuerpo, por ejemplo en quinta edición
hay una disciplina que le permite al Nosferatu ocupar su cuerpo como recipiente para insectos, como enjambres que puede ocupar también para defenderse. Entonces, el Nosferatu tiene muchas aristas interesantes. Además de tener ofuscación, también tiene el animalismo, que les permite controlar animales, ¿cierto? Como les decía anteriormente. Y además tienen una tercera disciplina, que es, en este caso, potencia. Esto implica que un Nosferatu no solamente sabe esconderse, también sabría cómo enfrentarse a alguien cuerpo a cuerpo. Defenderse físicamente para un Nosferatu no es imposible. Potencia les permite mandar sangre a sus músculos, incrementar tremendamente su fuerza física, lo que les permitiría perfectamente partir en la mitad de una persona con el mínimo esfuerzo. Podrían abrir puertas de acero así, como si no fueran nada. El Nosferatu, además de tener estas disciplinas que generalmente se asocian a lo sutil, también tiene disciplinas que le permiten, en este caso, ejercer su fuerza bruta, lo que lo hace un personaje, un clan, concretamente, bastante equilibrado en ese sentido. ¿Cómo fue para mí? Ya conté mi experiencia como jugador con un Nosferatu. Al principio me costó bastante, luego aprendí un poco esto de esconderme, de jugar con los secretos, del chantaje. La idea de ocupar también mi apariencia a mi favor para intimidar también fue bastante interesante. El Nosferatu encarna mucho esta idea del traidor, ¿cierto? De no puedes confiar en una rata de alcantarilla. Así que yo adquirí ese papel finalmente, lo tomé, lo hice mío y lo pasé sumamente bien. O sea, una vez que aprendí a respetar las reglas de la mascarada y no estaba por ahí levantando ambulancias y lanzándolas en las calles, aprendí a ocupar bien un Nosferatu. O sea, no bien, sino que aprendí a ser más coincidente con el mundo que me estaban narrando, básicamente. ¿Cómo fue mi experiencia narrando para los Nosferatus? Siempre me preocupé, y esto lo pueden tomar tanto como anécdota así como consejo, siempre consideré que los Nosferatus tenían que tener su principal debilidad en el mundo, en la sociedad, en las personas. Por lo tanto, siempre que alguien quería hacerse pasar por humano o quería entrar a un lugar, le ponía muchas dificultades inherentes a su condición. Por ejemplo, recuerdo que una vez un jugador quiso entrar concretamente a un edificio donde había una fiesta y cambió de apariencia, lo que le permitió verse ocupando ofuscación, la máscara de 1000 caras, si mal no recuerdo el nombre de la disciplina. Aprendió a transformarse y entró como una muchacha a la fiesta. Sin embargo, yo puntualicé esto, a pesar de que tú nublas los sentidos, tu cuerpo sigue liberando el hedor de las alcantarillas de donde provienes, porque él no se había tomado la libertad, ¿cierto? No hizo esto de limpiarse, porque ofuscación puede nublar los sentidos para no ser detectado, ¿cierto? Pero él iba dejando residuos en el camino, por lo tanto empezó a oler un poco mal en la fiesta y eso lo puso en problemas. Ese tipo de desafíos constantes, de tú no perteneces a este mundo, no te ves como un humano, se te va a hacer muy difícil en este caso hablar con humanos, y eso hace que narrarle a jugadores que están con Nosferatu sea muy interesante. Ahora, meter a otros Nosferatus que también estén dentro del negocio, por ejemplo, si tiene un jugador que tiene un Nosferatu que trafica con secretos, tú perfectamente puedes meterle a otro que haga lo mismo y que incluso le mande desinformación, que haya una especie de guerra fría entre Nosferatus, también es muy interesante. Yo diría que lo que enriquece tanto la experiencia de jugar con Nosferatus es la idea de que te obliga a vivir a la sombra de una sociedad que está hecha para humanos, más aún que otros vampiros. Consideremos que, por ejemplo, un toreador, un Ventru, podrían perfectamente ir a cualquier lado, los podría delatar algunos elementos si es que no se cuidan lo suficiente, pero tienen muchas más chances de entrar en la sociedad humana, meterse donde están los corderos, por decirlo así, y poder actuar. En cambio, Nosferatu debe y depende mucho de lo que junta, de sus recursos, de sus secretos, de sus conexiones, y eso hace que de alguna forma sea una experiencia mucho más sutil en el sentido de la interpretación, mucho más social de lo que uno querría, maquiavélico incluso. Consideramos que un Nosferatu
que va a ser más inteligente que físico, va a preferir mucho más que en este caso sean ataques indirectos los que le hagan a sus enemigos. Generalmente, no siempre, pero en términos de creación de personaje, se sugiere que los Nosferatu sean más físicos y mentales que sociales. Esto se ve principalmente a que ellos, a pesar de que pueden cambiar de apariencia y de que tienen una facilidad para poder interpretar en algunos casos, no dejan de tener su desventaja constante. Por ejemplo, en el caso de quinta edición, aunque tú uses la disciplina de máscara de mil caras, también se aplica en este caso un penalizador, que es tu, en este caso, prohibición de clan. Si tu prohibición de clan es de 2, vas a perder 2 dados en relacionarte con las personas y además vas a perder los 2 dados en la disciplina para poder hacerte pasar por un humano. Por lo tanto, es un problema general el que tienen los Nosferatu de su apariencia. Recordemos que lo otro, eso es muy importante, no hay que limitar solamente la maldición del Nosferatu a la apariencia. El Nosferatu de por sí es repulsivo. La maldición puede manifestarse como una deformación, así como algún tipo de malformación incapacitante. Un Nosferatu, por ejemplo, podría tener el brazo inmovilizado o tenerlo más pequeño o retorcido, podría tener cojera, quizá una joroba que no le deja caminar bien. Por lo tanto, la maldición Nosferatu no se limita solamente a la apariencia, también puede, en este caso, entorpecer de alguna forma física al personaje. Eso también permite un gran rango de interpretaciones, ¿cierto? Crear a un Nosferatu total y absolutamente monstruoso igual es bastante interesante. Y a propósito de monstruoso, el Nosferatu no solamente puede ser fuerte físicamente y además ser muy sutil, maestro del espionaje. Un arquetipo de Nosferatu que también se menciona en los manuales es el Nosferatu animal. El Nosferatu animal es aquel que ha vivido tan recluido, esto por supuesto es un arquetipo, no tiene por qué ser así siempre, es alguien que ha vivido tan recluido y tan alejado del mundo que solamente se relaciona con los animales que controla. Por ejemplo, un Nosferatu que solamente habla con las ratas y toda su vida gira en torno a ellas. Quizás en su forma de hablar hace sonidos similares a las ratas. Ya su cara se ha deformado quizás con el paso del tiempo, se ha descuidado demasiado y ha abrazado este lado más animal, convirtiéndose en el monstruo de la alcantarilla. De hecho, se podría iniciar una crónica Nosferatu con la idea de que existe una gran rata gigante en el subsuelo de Nueva York y que realmente es un Nosferatu. Eso también se ha ocupado muchas veces en muchas crónicas, la idea de que el Nosferatu sea el señor del subsuelo. En resumidas cuentas, jugar con un Nosferatu es un desafío. Por supuesto, insisto, no hay que caer en los clichés. Un Nosferatu podría ocupar maquillaje para verse común, pero insisto que la tarea del narrador es hacer que esa experiencia siempre sea un desafío. Si por ejemplo un Nosferatu tiene la maestría suficiente para maquillarse y para verse común, hay que agregar pequeños elementos que generen quizás un clic dramático. Por ejemplo, recordar cómo era antes, que vea una foto de cómo se veía antes mientras al mismo tiempo se le cae el maquillaje o se le corre de alguna forma. Ponerlo en aprietos, por ejemplo, se te acabó el maquillaje, ya no puedes pasar desapercibido sin usar una disciplina. Hay muchas formas de hacer que el Nosferatu, en este caso, represente esta experiencia monstruosa. Y yo diría que eso es lo que me gusta tanto de este tipo de clan, de este clan en particular. Porque a mí en lo personal, cuando yo jugué Vampiro la primera vez, mi intención era precisamente la de rolear un monstruo. Saber qué se sentía ser un monstruo, no solamente por sentir el ansia de la sangre que sienten los vástagos, sino que también por verme como uno. ¿Qué se sentirá verse como un monstruo? Mirarte al espejo y siempre ver la misma cara deformada, monstruosa, horrible. Consideremos que además la maldición de los Nosferatu no tiene cura. Si un Chimitzke o un Chimiche, como sea, por ejemplo, usara vicisitud para deformar la cara de un Nosferatu e intentar arreglarla, la cara va a volver a su estado original, porque la maldición del Nosferatu es permanente. Entonces eso es sumamente interesante, la idea de que ya no puedes renunciar a tu monstruosidad exterior. Ahora, me gusta mucho también la idea que se plantea de que qué tipo de víctimas escogen los Nosferatus.
Esto también representa una excelente guía de interpretación para los jugadores nuevos. Los Nosferatu suelen abrazar personas, esto tomando la información de 20 aniversario por supuesto, y también parte de quinta edición. Suelen convertir personas que o se ven como ellos o que ellos sienten que son parias o que son de alguna forma marginados porque empatizan con ellos. Pero al mismo tiempo los Nosferatu también suelen abrazar a las personas que son hermosas, exitosas y que dependen mucho de su apariencia como una forma de castigo, como una forma de exteriorizar su resentimiento hacia esos individuos. Es una forma bien retorcida de verlo, pero también da una guía de interpretación para alguien que convierta a personas hermosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy un monstruo que convierte a personas hermosas. O también puede ser una guía para ser un Nosferatu que antes era muy hermoso, muy hermosa, lo que hace que puedas tener flashbacks de cómo eras antes, eso podría desatar un ataque de ansia, entonces también da mucho para la interpretación. Ese ha sido el video del día de hoy. Espero que le haya gustado mucho. Voy a estar hablando de otros clanes, pero quise empezar con el Nosferatu porque realmente es mi clan favorito. Fue el primero que jugué hasta la fecha. Me sigue gustando mucho los Nosferatus. Con las disciplinas actuales también se me hace muy interesante esto de tener una colmena viviente ahí contigo, una colmena no muerta que puedes manipular. Siguen siendo un clan muy interesante hasta la fecha. Los sigo jugando, sigo narrando a los jugadores que ocupan Nosferatu, se me hacen realmente personajes muy, muy, muy interesantes de jugar. Así que si tienen la oportunidad de probar Nosferatus en sus partidas, en sus campañas, bueno, sus crónicas, los invito a que los pongan como PNJs, también son muy interesantes. Cuando se trata de partidas de intriga, es muy bueno meter Nosferatus como parte de la ecuación. Si te gustó el video, dale like, comparte y por supuesto suscríbete. Gracias por venir a la Biblioteca del Murciélago y nos vemos próximamente en otro video aquí. Muchas gracias por ver.